todos, bienvenidos al video El barrio español en Caracas tiene su plaza, la Plaza La Candelaria. En este recorrido visual los llevaremos a conocer la plaza más antigua de Caracas, ubicada en el corazón de la ciudad. En este espacio público podrán apreciar la arquitectura del templo dedicado a la Virgen de la Candelaria, así como la estatua del prócer venezolano Rafael Urdaneta. Además, les mostraremos qué hacer en esta icónica plaza y sus alrededores. Los invitamos a disfrutar de este importante espacio público de la capital venezolana. ¡Comencemos! Orígenes de la Plaza La Candelaria. La Plaza La Candelaria es una de las plazas más antiguas de Caracas, inaugurada en 1708. Durante los siglos XIX y XX, muchos inmigrantes de origen ibérico se establecieron en la zona, por lo que el gobernador Juan Guillermi ordenó su construcción. El nombre de la plaza se debe a la devoción de los españoles tenían por la Virgen de la Candelaria, patrona de las Islas Canarias. En el siglo XVI, en el espacio donde hoy se encuentra la plaza, se construyó un convento que tenía un jardín para que las monjas pudieran cultivar flores y plantas. Con el tiempo, la plaza se convirtió en un lugar de encuentro para los feligreses y los inmigrantes que llegaban a Caracas. En el cuadrante norte de la plaza se encuentra la estatua dedicada a Rafael Urdaneta, inaugurada el 11 de diciembre de 1955, bajo el mandato del presidente Marcos Pérez Jiménez. En la plaza se encuentra un templo dedicado a la Virgen de la Candelaria, construido en 1708. La plaza ha sido objeto de propuestas urbanas para su renovación y mejora. La relevancia en la historia de la Virgen de la Candelaria para los caraqueños. La Virgen de la Candelaria es una advocación de la Virgen María que es venerada en toda Venezuela. Su tradición se encuentra ligada a la historia de las Islas Canarias, pero con el tiempo se ha convertido en un símbolo de la religiosidad y la cultura popular venezolana. En Caracas, la devoción a la Virgen de la Candelaria es especialmente fuerte, ya que la plaza más antigua de la ciudad lleva su nombre y en ella se encuentra el templo dedicado a ella. Cada 2 de febrero, los caraqueños celebran el Día de la Virgen de la Candelaria con procesiones, misas y otros actos religiosos. La Virgen de la Candelaria es considerada por muchos como un símbolo de luz y esperanza en momentos de dificultad. La Virgen de la Candelaria es una figura muy importante en la historia y la cultura de Caracas y de Venezuela en general. El legado histórico de la Iglesia de la Candelaria para los caraqueños. La Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria es un importante legado histórico para los caraqueños. Esta iglesia, construida en 1708 con un estilo neoclásico, es un edificio religioso afiliado a la Arquidiócesis de Caracas. La iglesia ha sido testigo de importantes transformaciones arquitectónicas en la zona de la Candelaria. Además, la devoción de la Virgen de la Candelaria, patrona de las Islas Canarias, es muy fuerte y la iglesia es un lugar de peregrinación para muchos fieles. La iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria es un importante patrimonio cultural e histórico de nuestra ciudad y su legado sigue siendo relevante para los caraqueños en la actualidad. Fue declarada Monumento Nacional el 2 de agosto de 1960. Además, el conjunto conformado por la iglesia, el atrio y la plazoleta fueron declarados Patrimonio Nacional por decreto 606 del 21 de julio del 2000. El beato doctor José Gregorio Hernández y la Iglesia de la Candelaria. El doctor Hernández intuía que el estado de ánimo del paciente era fundamental para el restablecimiento de su salud y por esa razón hacía gala de sus palabras para llevar paz, mitigar y consolar al doliente. Por ese motivo, desde el día en que se inhumaron sus restos en el panteón de su familia en el Cementerio General del Sur de Caracas, muchas personas comienzan a llevarle flores a su tumba y a elevar una plegaria por el eterno descanso de su alma. Pocos días después, estas plegarias van acompañadas de una petición, iniciándose y expandiéndose rápidamente su fama de milagroso. El número de visitas a su tumba aumentó y miles de personas le atribuyeron milagros.
En vista de este peregrinaje, en 1939, los restos del doctor Hernández son exhumados y trasladados a un panteón muy próximo a la entrada del Cementerio General del Sur. Pero el número de visitas y los diferentes tipos de ofrendas aumentaron y se fueron acumulando en una forma incontrolada. Flores, estampas, placas de agradecimiento, récipes, exámenes médicos, toda suerte de papeles y velas que ocasionaron un incendio en 1975. Por esta razón, sus restos fueron exhumados por segunda vez el 23 de octubre de 1975, con la intervención del clero, porque el doctor Hernández ya había sido declarado siervo de Dios y trasladado del Cementerio General del Sur hasta la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria de Caracas. En el año de 1920 se realizó la exhumación de los restos para su beatificación. ¿Qué hacer en la Plaza La Candelaria y sus alrededores? La Plaza La Candelaria y sus alrededores ofrecen una gran variedad de actividades para los visitantes. Visitar la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, importante patrimonio cultural e histórico de la ciudad de Caracas, recorrer la plaza y sus alrededores para apreciar la arquitectura colonial y los edificios históricos de la zona, como la Basílica Menor de Santa Capilla y el Correo de Carmelitas. Disfrutar de la gastronomía local en los restaurantes y cafeterías cercanos a la plaza. Realizar un recorrido por los edificios históricos de la zona, como la Casa Natal y Museo Bolívar, el Paseo de los Próceres y el Centro de Arte de los Galpones. Visitar la Plaza Bolívar, una de las plazas más importantes de Caracas, que se encuentra a poca distancia de la Plaza La Candelaria. El video El Barrio Español en Caracas tiene su plaza, la Plaza La Candelaria, es una invitación a conocer y disfrutar de este importante espacio público de la capital venezolana. La Plaza La Candelaria y sus alrededores ofrecen una gran variedad de actividades para los visitantes, desde la apreciación de la arquitectura colonial y los edificios históricos hasta la exploración de la cultura popular y el arte urbano de Caracas, además de la rica gastronomía española. En definitiva, la Plaza La Candelaria es un importante patrimonio cultural e histórico de la ciudad de Caracas, y su legado sigue siendo relevante para los caraqueños en la actualidad. ¿Sabías que los primeros españoles que llegaron a Caracas fueron los fundadores de la zona que hoy conocemos como la Parroquia La Candelaria? ¿Sabías que la devoción a la Virgen de la Candelaria es originaria de las Islas Canarias? ¿Estabas en conocimiento de que los restos del beato Dr. José Gregorio Hernández estaban en esta iglesia? ¿Qué te parece la oferta gastronómica de la Candelaria en la actualidad? Vamos, anímate y responde en la cajita de comentarios, y con tu aporte enriquece la información valiosa de esta comunidad de caminantes. Si llegaste hasta este punto del video, te pido 3 minutos de tu tiempo para que escuches este importante mensaje. Gracias. Hola a todos, soy Esteban José, creador de este canal Camino Espartano, donde en cada video te llevo a explorar, disfrutar y divertirte en los lugares que presento. En este canal me enfoco en crear contenidos relacionados con la historia y el turismo en lugares tanto conocidos como desconocidos. Mi objetivo es ofrecer una perspectiva única y enriquecedora sobre diferentes destinos, destacando aspectos históricos y culturales que motivan a explorar nuevos lugares. Este tipo de contenido educativo y entretenido ha captado tu atención por el descubrimiento de nuevas experiencias. Al suscribirte a nuestro canal, con miles o millones de suscriptores, podemos ofrecer beneficios exclusivos para nuestros suscriptores más comprometidos. Estos beneficios pueden incluir acceso anticipado a nuestros videos, contenido detrás de escena, notificaciones personalizadas para que no se pierdan ni un solo descubrimiento y la oportunidad de participar en sorteos y eventos especiales. Tu apoyo significa todo para nosotros. Te animamos a llevar nuestra pasión por explorar el mundo y mostrar la riqueza de su historia a tus amigos y familiares. Cada nuevo suscriptor amplía nuestra comunidad, enriqueciendo nuestras conversaciones y nos acerca a descubrimientos aún más emocionantes. Invita a otros a unirte a nuestra aventura y hagamos crecer esta increíble comunidad. Únete a la cruzada recorriendo caminos,
compartiendo nuestros videos y enlaces del canal Camino Espartano y juntos vamos por los 1000 suscriptores antes del 31 de diciembre de 2023 y después vamos por los 100.000 suscriptores. Nuestro canal de ventas en WhatsApp Camino Espartano, tiendas, ventas de oportunidad, encuentras una selección de artículos en excelente estado que ya no utilizo y que están listos para encontrar un nuevo hogar. Desde artículos de colección hasta artículos de vestir y hogar, cada pieza ha sido cuidadosamente mantenida para que encuentres el mejor valor. Al invertir en estos artículos, no solo estás adquiriendo productos de calidad a precios increíbles, sino también estás apoyando la mejora constante de mi canal de YouTube. Todos los fondos recaudados se destinarán a la adquisición de equipos y recursos que contribuirán a elevar la calidad de los videos que comparto. También se reciben aportes como patrocinio a nuestro canal por medio de PayPal para mejorar la calidad del contenido de nuestro canal de YouTube. Estos aportes serán destinados a adquirir un mejor servicio de internet, plataformas para la edición de videos y equipos necesarios, entre otros. Con todo esto, mejoraremos la calidad de los videos en imagen y audio. Podremos visitar y realizar tomas en lugares completamente en vivo e inclusive realizar entrevistas a personalidades relacionadas con la historia presentada. Gracias por tu tiempo y apoyo. Te animamos a suscribirte, a adquirir nuestros productos o realizar aportes para continuar mejorando la calidad en nuestros videos. Te animo a seguirme en Instagram, Facebook y Twitter, donde podrás estar al tanto de mis nuevos proyectos y podremos intercambiar impresiones y detalles sobre los lugares que hemos explorado juntos. Únete a esta comunidad de caminantes, no te lo puedes perder. No dudes en hacerlo ahora mismo para no perderte ninguna novedad. Gracias por ver este video. Esperamos que hayas disfrutado de la aventura y hayas aprendido algo nuevo sobre este recorrido que sin duda es de utilidad. No olvides darnos un me gusta, comenta y responde las preguntas del video, compártelo con tus familiares y amigos, activa la campanita de notificaciones y sobre todo, suscríbete al canal para recibir más contenido. Hazlo ahora mismo, es gratis. Gracias por tu ayuda y siempre es un placer compartir mi trabajo con ustedes.